Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde y ya estamos en Noticias Sin Límite. En este día, lunes, iniciamos una semana más de este mes. Cuántas cosas de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que se escucha y a veces hasta de lo que se siente resulta al final que no es la verdad, que esta fue escondida por alguna necesidad o alguna necedad de quien tenía el poder para hacerlo. Es una clara enseñanza esto, y que me puede dejar a mí y a usted también. Bueno, todo tiene su tiempo y la verdad será conocida, y por ello hoy en Noticias Sin Límite aceptamos el espacio cuántico. Cuánto se ve, cuánto se escucha, cuánto se toca y a veces cuánto se siente. Resulta que solamente tiene dos miradas, una encontrada con la otra. Luego entonces no hay por qué estar asustado, solo decidirse y actuar según la conciencia. El país se va a despeñadero, dicen los panistas, y luego por ahí otros dicen que de 19 presidentes, nuestro presidente ocupa el 7º lugar en aprobación. Arriba nuestro presidente, según la aprobación ciudadana, aunque solo obtuvo 56 puntos de 100, según el estudio realizado por Consulta Mitofsky, y cada quien lo ve como le da su gana. Un alcalde de Michoacán pide licencia para hacer una huelga de hambre en el Senado. Este edil michoacano dijo que su huelga de hambre será por tiempo indefinido, al igual que la licencia que ha solicitado, precisamente para protestar por la distribución inequitativa de los recursos federales a los municipios. Allá se ha visto, después de 53 días sin clase, todos dispuestos a recuperar el tiempo. Los normalistas de Michoacán retienen 14 camiones, pero dicen que quieren 30, y así podríamos seguir platicando y platicando de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Cuántas verdades habrá de lo que hoy sucede a nuestro alrededor según nuestro cristal? Hoy, en Noticias Sin Límite, tendremos a Camarena no lo ejecutó Caro Quintero, fue la CIA. Después de 22 años de investigación, la policía de Nueva York captura al asesino de una niña hispana que le nombraron Baby Hope. Y la ceremonia única en la historia católica allá en España el día de ayer, la beatificación de 522 españoles. Eso es lo que tendremos, además de nuestro viaje por la prensa nacional. Y gracias a la redacción de Contacto, hoy tendremos las noticias también de lo que sucede aquí en mi tierra, en Durango, desde donde transmitimos. Y al final veremos lo más destacado de los medios de comunicación electrónica, eso que se da como última hora. Secretos de familia, iniciamos a Camarena, lo ejecutó la CIA, no Caro Quintero. 3 agentes, ex agentes federales estadounidenses, decidieron acabar con un silencio de 28 años y confiaron simultáneamente a un semanario y a la cadena estadounidense Fox News una información bomba, diría mi abuela. Enrique, el Kiki Camarena, no había sido asesinado por Rafael Caro Quintero, capo que purgó una sentencia por ese crimen, sino por un agente de la CIA. La razón: el integrante de la DEA descubrió que su propio gobierno colaboraba con el narco mexicano en su negocio ilícito. ¿Y usted lo cree? Pues claro. En entrevista, Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia del Paso, Héctor Berreyes, exagente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA, y Tosh Plume, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia, aseguran tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Kiki Camarena allá por el año de 1985, y además señalan al siniestro personaje cubano Félix Ismael Rodríguez como el asesino. Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena, dice B. Reyes, y agrega: durante esta investigación
descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos infiltrados en la Dirección Federal de Seguridad, la mexicana, la Dirección Federal, participaron también en el secuestro de Camarena. 2 testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la Dirección Federal de Seguridad y nos dijeron que incluso él, Rodríguez, se había identificado como inteligencia norteamericana. Así empiezan a sonar los ríos que nos alborotan. La cadena de noticias Fox, que pertenece a uno de los 7 conglomerados de comunicaciones más importantes del mundo, tiene una línea editorial conservadora, reaccionaria muchas veces y permanentemente beligerante contra los demócratas y los liberales. Está nuevamente enfurecida desde hace unas semanas porque un juez mexicano dejó en libertad al ex jefe del fenecido cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, que pugnaba una sentencia de 40 años, esto por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano, Alfredo Zavala. Así de enojado estaba el periódico, pero en esta nueva cruzada, Fox News ha disparado una escopeta al cielo. En un reporte noticioso el pasado día 10 de este mes, la cadena reveló que el asesinato de Camarena Salazar participaron agentes de la CIA que trabajaban con Caro Quintero en una operación de intercambio de droga por armas en Centroamérica para apoyar la resistencia antisandinista. ¿Dónde habíamos escuchado esto? La CIA le dijo a News Fox que era ridículo pensar en la complicidad de la agencia, pero las razones expuestas por la persona que hacen ahora esta denuncia hacen y le dan mucho sentido al contexto de la Guerra Fría que se vivía en aquella región y en aquellos años, cuando hubo varios asesinatos de alto impacto. A esa operación de intercambio de droga por armas se le conoció como Irán-Contras, un mecanismo ideado por el gobierno de Ronald Reagan, mediante lo cual vendió armas a Irán, con quien no tenía relaciones diplomáticas, de donde obtuvo $50 millones para financiar a la Contra. Esa operación fue ilegal, ideada para burlar la enmienda Boland, aprobada por el Congreso de 1985, que prohibía la ayuda militar y paramilitar a Centroamérica. Fox News citó como fuente principal a Philip Jordan, a la sazón director del Centro de Inteligencia del Paso. Durante décadas fue el corazón de la información criminal fronteriza, quien a su vez citó como fuente a Guillermo González Calderoni, quien pasó de ser un valiente cruzado contra el narcotraficante a ser el cercano de los jefes de los cárteles de Juárez y del Golfo, o testigo protegido de la DEA, a una víctima más, asesinado en McAllen, Texas. Esa información fue corroborada por Héctor Vergés, uno de los agentes de la DEA que investigó el asesinato de Camarena, y por William Robert Tosh Lumil, quien era piloto que trabajaba precisamente para la CIA. La historia de Fox News aporta solo las puntas de los secretos de la familia de inteligencia estadounidense y sus abusos en América Latina. Inexorablemente se cruzan con el asesinato de Manuel Buendía, quizás el columnista político más importante de la historia de México, en mayo de 1984, casi un mes después de haber reproducido una denuncia de los obispos del Pacífico en el sur del país, donde sugerían la relación de los políticos con el narcotráfico. Así las cosas en aquel tiempo. Bueno, pero ahora la policía de Nueva York, en esta nota, captura al asesino de una niña hispana que le denominaron Baby Hope porque no sabían su nombre, después de 22 años de investigación. La policía de Nueva York anunció hoy la detención del autor del asesinato,
de una niña latina en 1991, un caso que intrigó a las autoridades durante más de 20 años, hasta que esta semana anunciaron por fin que habían identificado a la víctima. Conrado Juárez, de 52 años y primo de la víctima, fue detenido el viernes y hoy confesó que abusó sexualmente y después estranguló a la niña entonces de 4 años de edad, según anunció hoy el comisionado de la policía de Nueva York, Raymond Kelly. La víctima se llamaba, ahora sí, Angélica Ramírez, según lo anunció Kelly. La identidad había sido un misterio hasta esta semana, aunque las autoridades no divulgaron el nombre hasta hoy. Los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York consiguieron hoy hacer justicia a la pequeña Angélica, afirmó Kelly al realizar este anuncio. Juárez fue detenido el viernes pasado en un restaurante de Manhattan, donde trabajaba como lavaplatos, según así lo narró Kelly. Juárez confesó el día de hoy a la policía que el día del asesinato llegó al apartamento donde vivía la niña con unos familiares en Astoria, Queens, donde la violó y luego la estranguló. Después, él y su hermana Balbina ya fallecida, metieron el cuerpo en una nevera portátil, la llevaron en un taxi y luego la abandonaron junto a una autopista allá en Alto Manhattan. El cadáver, sin identificar, de la pequeña, fue bautizado como Baby Hope, Baby Esperanza, por la policía y los medios de comunicación. El cuerpo estuvo durante 2 años en el depósito de cadáveres hasta que los detectives que trabajaban en el caso pagaron su entierro en un cementerio de Bronx, donde tiene una lápida sin nombre. La policía seguía trabajando en el caso. Encontró este verano a una mujer que aseguraba haber oído una conversación en una lavandería de otra mujer, quien habría dicho que sus hijas habían desaparecido en aquella época. Tras una prueba de ADN, se determinó que esa mujer de origen mexicano era la madre de la víctima, la mujer de la que no se había divulgado la identidad. Explicó que no denunció la desaparición porque temía las amenazas y que había huido con la niña y su hermana mayor allá en 1991. El concejal Idanis Rodríguez, que representa la zona de Alto Manhattan en el Consejo Municipal neoyorquino, felicitó hoy a la policía por trabajar durante 22 años hasta la solución de uno de los casos más horrendos que ha tenido lugar en aquella comunidad, y yo diría en esta comunidad de nuestra tierra. Así fue esta nota, que bueno, pues, ¿cuál es la verdad y cuál es la otra? El cardenal Amato, en la beatificación de los españoles, la Iglesia Católica les dijo: no busca culpables la Iglesia Católica. Fue el día de ayer domingo, era un día importante para la Iglesia Católica española. Incluso el Papa Francisco hubiera querido estar presente. El pontífice ha recordado durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro la beatificación en Tarragona, España. 522 han sido beatificados, ellos asesinados por su fe durante la Guerra Civil Española, y ha pedido que su valiente testimonio y su intercesión sirvan para liberar al mundo de la violencia. La oficina de prensa del Vaticano ha difundido el texto del mensaje en video que ha mandado Francisco a esta ceremonia de beatificación de los 522 españoles allá, y hace la siguiente reflexión sobre lo que significa ser mártir. Dice: me uno de corazón a todos los participantes en la celebración, en la que un gran número de pastores, personas consagradas y fieles laicos son proclamados beatos mártires, dijo el Papa, y agregó: ¿quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel amor
hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz. Así les dijo, no existe el amor por entregas, el amor en porciones. Cuando se ama hasta el extremo. Ha explicado Francisco en su mensaje, nada que en pedacitos. En este mensaje, el Papa no ha hecho referencia a la vida de estos beatos en la Guerra Civil Española, sino que ha reflexionado solamente sobre el sentido de ser mártir. Y añadió, fíjense ustedes, nada más, añadió, siempre hay que morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los más necesitados. Y con eso nos quedamos en Noticias Sin Límite, y vamos con ello a un espacio Contacto Hoy, para regresar enseguida con nuestro viaje a la prensa nacional. Siga con nosotros.